creyendo siempre que tu palabra es lo más importante. Señor, que es tu palabra que cuando estamos en medio de dificultades, en medio de bendición, en la que llenan los espacios que tenemos vacíos, yo te ruego, Padre, que en este día tú también nos hables a esta hora, que tu palabra corra a través de la radio, Señor, que mucha gente sea bendecida por tu palabra, Señor, y yo te ruego que nos uses para tu gloria. Padre, te damos a ti todo el honor, toda gloria, Señor, que recibas en esta hora, Dios mío, nuestra gratitud por el pan de cada día, por el techo, por el trabajo, Señor, por todo lo que tú tienes preparado para los que te aman. Padre, solamente queremos rendirte culto en esta hora, Señor, y recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso fuerte a Jesucristo. Yo me siento que Dios le bendiga. Hay una palabra que quiero continuar de esta mañana. Busque usted el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Yo creo que siempre nosotros necesitamos que seamos restaurados y seamos nosotros en el fondo guiados. Cuando hay una palabra en nuestra vida, lo único que nos queda es poder tomarla para poder entender que Dios tiene poder para levantarnos. Amén. Dios tiene poder para hacer cosas nuevas, maravillosas. Él es el que puede ayudarnos cuando nadie nos puede ayudar. Por eso es importante estar sujeto. Sujeto no tan solo es porque yo tengo que estar bien con el pastor, sino que sujeto me conviene porque la palabra viene a mí. Recuerda bien que la palabra no vuelve vacía. Entonces yo creo que este es un día donde nosotros podemos entender para qué Dios nos quiere. Dios tú no vienes a la iglesia porque sí, tú vienes a la iglesia porque hay una necesidad interna. Dios necesita de ti. Entonces Él necesita alimentarte. La palabra es un alimento a nuestro espíritu. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 30, voy a leer algunos versículos, del versículo 1 en adelante, y dice así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Amén. Esta palabra tiene que ver con restaurar. Ahora, yo puedo restaurar. Restaurar significa volver al original. O sea, en algún momento nosotros participamos de gran pasión, unción, teníamos ganas, corríamos y buscábamos agradar a Dios. Ese es un tiempo glorioso. Muchos le llaman el primer amor, otros le llaman estar enamorados de Dios. Y ese es el tiempo cuando dejamos todo de lado para que el Señor fuera glorificado. Entonces Dios contaba con nosotros. Amén. Él contaba porque siempre estábamos ahí, siempre estábamos esperando como que nos dijeran: ¿usted puede hacer esto? Sí, para eso vengo, para servir. Amén. Entonces ese es un tiempo en el cual nosotros nos empapamos. Ese es el tiempo cuando nosotros en el fondo estuvimos aprendiendo. Fue en ese tiempo cuando Dios empezó a hacer algo glorioso en nuestra vida. Empezó a sanar las heridas, empezó a sacar todo lo que traíamos del viejo sistema. Él empezó a colocar en nosotros revelación.
Amén. Él nos empezó a indicar qué teníamos que hacer. Y ahí de repente empezamos a ver que éramos llamativos. Como que decían, no, ¿por qué no ora usted? ¿Por qué usted no va a visitar a este enfermo? ¿Por qué no me acompaña usted? ¿Por qué razón? Porque algo había ocurrido en nuestra vida. Pero algo sucede en el camino que de alguna forma, esta mañana yo hablaba que Dios tiene instrumentos para nuestra vida. Pero hay instrumentos que para nosotros son extraños, son instrumentos de la ira de Dios, y hay instrumentos de misericordia. Entonces nosotros decimos, no, pero Dios no va a mandar la ira sobre nosotros. Claro, pero resulta que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Entonces nosotros queremos vivir en una burbuja. Por eso es importante que usted conozca el Evangelio. ¿Para qué usted viene a la iglesia? Amén. Es porque Dios necesita manifestarse para el mundo a través suyo, a través mío. Entonces cuando yo estoy en la voluntad de Dios, Dios se puede reflejar. Pero si yo no estoy en la voluntad de Dios, la gente no puede percibir quién es Dios. No sé si me expliqué bien, pero usted refleja a Dios. Amén. Usted representa a Dios. Si usted hace lo que quiere, no representa a Dios. No, es que voy a ir acá mejor porque acá está mejor la cosa. No, es que resulta que hoy día yo tengo que, me gusta más aquí porque así hago lo que yo quiero. Entonces, algo está pasando. Porque Dios no asignó a una tierra, no asignó a personas. Entonces, cuando yo, es como Abraham hubiese dicho, no, yo no voy a ir donde tú me dices, yo voy a ir a otro lado. Entonces, todo el plan de Dios no lo puede cambiar un hombre. Recuerden bien que Dios no se equivoca. ¿Se acuerdan del mensaje del jueves? Dios no se equivoca. Pero como si Él escogió a Saúl, ungió a Saúl, Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca, es el hombre el que se equivoca. Sí, Señor, amén. Amén. Sansón era escogido de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Tomamos lo de Dios. Estamos acá, ¿no? Amén. Tomamos lo de Dios, lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? Dones, ¿sí o no? Amén. Habilidades, ministerio. Amén. Y ahora como yo sé mis dones, lo uso donde yo quiero. Y digo, no, pero si esto es bueno. Del momento que tú estás fuera de la sujeción, estás fuera del orden, tú puedes saber todo. Eres un Sansón. Ah, pastor, ¿por qué dices? Eres un Sansón. Estás haciendo lo que tú quieres con lo que Dios te dio. Amén. Es, por ejemplo, cuando en el trabajo pasan un vehículo y tú sales de paseo, haces flete, resulta que te pasaron un vehículo porque te encontraron responsable y tú tienes que cuidarlo, porque si ese vehículo falla, también va a fallar tu trabajo. Entonces yo no puedo hacer lo que quiero con lo que Dios me dio. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un plan específico. Amén. Entonces esta mañana, ¿qué es lo que yo hablaba? Restaurar. ¿Qué debemos restaurar nosotros? ¿Qué es lo que tiene que volver al original? La obediencia. Sí, Señor, amén. Desde chicos somos desobedientes. ¿O no? Señor. Amén. La mamá nos dice algo, no te dije. Y el niño le dice, sí, pero es que yo estoy aburrido. Pero desobedeció. Y como la mamá y el papá quieren que ese niño no sufra, Amén. cuando esté solo, ahí no va a estar la mamá ni el papá. Le dice, no, hijo, no te puedo perdonar esto porque tú tienes que aprender que esto hay que respetarlo. Entonces, cuando tú respetas la voz de la autoridad que tiene, estás respetando a Dios. Amén. Amén. Bien. ¿Qué pasa con Deuteronomio capítulo 30? Aquí habla de una restauración, si es que hay arrepentimiento. Porque si yo no me arrepiento, entonces tengo un remordimiento. Entonces Dios necesita que que realmente nos presentemos delante de Él arrepentidos. Me equivoqué, esto no lo voy a hacer más. Me arrepiento. Y hay características de la palabra arrepentimiento. Amén. Amén. Vamos a dejar ahí, si no, no voy a terminar nunca este mensaje. Escuche bien. Si yo quiero restaurar todo mi ambiente espiritual, tengo que entender que en algún momento, yo me fui
de lo que yo tenía, salí de la pasión, lo que algún día, yo creo que uno va perdiendo como la fuerza. Hay etapas de nuestra vida que nos retiramos y luego volvemos al Señor, como echamos de menos lo que hacíamos antes. Pero ¿qué es lo que sucede con los que nos vamos y volvemos? No estoy hablando de los que se fue al mundo, estoy hablando de los que en el fondo están restringiendo lo que Dios colocó en su vida. Hay un problema. Eso es lo que sucede cuando yo quiero volver, me encuentro con un problema. Y ese problema no es sencillo. ¿Por qué? Porque volver a sentir el fuego, sentir la pasión, la fe, la unción, va a hacer que yo quiera hacerlo, pero algo gatilló. Porque yo me aparté. Entonces yo tengo que restaurar ahora lo que yo tenía antes. Yo no puedo decir, voy a sentir la presencia de Dios, siendo que estoy lejos de... ¿Se acuerda usted del arca? Cuando llevaban el arca, ¿qué es lo que significa el arca? La presencia de Dios. Y ahora, ¿cómo se llevaba el arca? Dios había asignado cómo llevar el arca, cómo llevar su presencia. Entonces yo no puedo decir, hoy día voy a estar lleno de pasión, hoy día voy a cantar a todo lo que da. Algo sucede. Si antes cantaba, con todo lo que yo tenía, si antes tenía pasión, si antes a mí me decían, usted puede decir, por supuesto, y mi familia tenía que esperarme porque yo era enviado a otro lado y después que hacía todas las cosas pasaba a buscar a mi familia y después nos íbamos a casa y nos íbamos felices. Pero ahora termina el culto y vámonos rápido antes que me manden a algún lado. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos incluyéndonos como esta palabra. Me fui de la presencia. Está la presencia, pero ya no quiero participar de esa presencia. Entonces solamente llamamos presencia cuando cantamos y lloramos. Solo llamamos presencia cuando el Espíritu Santo nos visita. Pero yo tengo que restaurar mi vida, que de alguna forma la dejé. Entonces no hacemos lo que queremos. Yo esta mañana supe que hay un matrimonio que va a hacer clase a otros chicos de otra iglesia, siendo que aquí faltan chicos, pero ellos están en otro lado. Y supe porque llevaron a otro chico que es de la iglesia también, y hoy día no vino en la mañana porque estaba cansado. Entonces le digo, ¿eso estará bien? Sí, pero es que resulta que en la otra iglesia también se necesita. Pero ¿qué es lo que pasa? La asignación que yo tengo. Yo hoy día no voy a predicar porque resulta que yo voy a otro lado a predicar. Pero Dios me dijo, anda a predicar. Porque algo tengo que hacer contigo. Algo tengo que hacer con tu vida. Entonces, mi vida, del momento que yo digo, Cristo es mi Señor y mi Salvador, yo me debo a Él. Amén. Amén. Entonces, si yo no entiendo esta palabra, quiere decir que nunca voy a estar restaurado, hago lo que quiero. Recuerden bien que cuando el pueblo es llevado cautivo por 70 años, lo que yo explicaba esta mañana, dice que partieron, pero muchos quedaron en Egipto. Y el pueblo fue cautivo. Y todo lo que ellos en el fondo tenían, ya no lo tuvieron. Porque fueron cautivos. Cuando es cautivo un pensamiento, cuando algo te cautiva a ti, ya no tienes lo que tenías antes. Porque tú y yo nos debemos para Dios. Entonces un pensamiento, aunque nosotros digamos, no, pero esto está bien, estás haciendo lo que tú quieres. Entonces Dios necesita gente que esté en el lugar correcto, en el lugar preciso. ¿Pero por qué? Porque algo Dios quiere hacer a través de tu vida. Sí, Señor, amén. Amén. No, esto nos gusta mucho porque resulta que digo, oye, pero el pastor, ¿por qué? No, yo estoy predicando un mensaje, una restauración, y entendí esto. Nosotros queremos que restaurar es decir, voy a volver a orar. Restaurar es tener una vida en comunión con Dios. Sí, Señor, amén. No tan solo voy a orar, sino que voy a estar sujeto a un orden, que no es el orden que yo quiero, es el orden de Dios en nuestra vida. Amén. 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 Se levanta un tremendo problema porque ya no es sencillo volver a sentir el fuego porque estoy haciendo lo que yo quiero. Y miren lo que sucede cuando alguien está en estas características. No, hoy día
no sé, lo sentí. Pero sabes que allá, no sé. ¿Sabes por qué? Porque estoy usando lo de Dios allá. Entonces yo me siento bien haciendo, yo estoy trabajando. Pero escúchame, Sansón tuvo el mismo síntoma. Dijo, no, yo hago lo que quiero y mira, igual hago y mato a los filisteos, son enemigos de Dios. Pero en el fondo, él tomó lo de Dios, pero hizo lo que quiso. Entonces, él se alejó de Dios. Hay gente que dice, yo estoy haciendo lo de Dios, pero está lejos de Dios, porque es por obediencia. Entonces, la Biblia nos enseña que todo lo de Dios es santo. Amén. Todos los utensilios del templo son santos. ¿Usted qué es lo que es delante de Dios? Una pregunta. ¿Cómo? Es santo. Tiene toda la razón. Denle un aplauso a Jesús porque Él lo hizo santo. Él lo hizo santo. Él te santificó en la cruz del Calvario. Él te justificó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Dios toma una palabra y la coloca en un hombre, eso es dinamita. Dinamita. ¿Y dónde vas a explotar? ¿Donde tú quieres? Dios hace que nosotros seamos como un volcán, pero donde Él quiere. Amén, sí, Señor. Donde Él quiere. Este problema, yo digo que no es sencillo, porque si voy a volver a sentir el fuego, la pasión, la fe, la unción, al retirarnos, desarrollamos una cultura. Esto es tremendo porque esto sucede. Al retirarnos del orden de Dios, desarrollamos nosotros ahora una cultura. ¿Qué es lo que es cultura? Una forma de vida. Eso es cultura. Ahora, no distinguimos si eso está bien o está mal. Yo decidí, cultura, esto está bien si yo no estoy pecando. ¿Sí o no? La gente dice, yo no estoy pecando. Pero el hecho de no estar en orden de Dios, yo estoy pecando. ¿Por qué pecó Adán? Porque desobedeció. No estaba en el orden, no estaba. Y eso es tan finito que la gente, al desarrollar una cultura, no lo nota. Y dice, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Ese es un pensamiento pagano. Cuando alguien diga, yo no le hago mal a nadie, ese es un pensamiento pagano. Se está justificando. Yo no le hago mal a nadie. El problema es que se encerró en su cultura. En vez de decir, Dios me asignó, me escogió del vientre de mi madre, me cubrió, me ha librado de la muerte, me ha librado de aquí, me ha bendecido, me ha dado tantas cosas. Por lo tanto ahora yo me debo a Él. Sí, Señor, amén. O sea, todo lo que dice su palabra, yo me sujeto. Y ahí está mi restauración. Amén. Amén. Restaurar no es tan solo que una persona se ponga a orar por ti y te diga, vamos a echar fuera esa herida que te dejó tu esposo. Sino que nosotros vamos a decir, yo tengo que entender por qué tú estás así. No es tan solo por la herida que le dejó el esposo, sino que en el fondo nunca nos sujetamos a lo de Dios. Porque cuando tú estás sujeto a Dios, escúcheme bien lo que dice la Biblia. La Biblia se dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Sí, Señor. Amén. Entonces, si tú tienes una palabra y estás en el orden de Dios, nadie te puede tocar. Amén. Nadie te puede tocar porque estás metido en el plan de Dios. Entonces, no nos confundamos. El pueblo de Dios desobedeció, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque miró a otros dioses. ¿Acaso la desobediencia no es un Dios? Hay gente que le encanta desobedecer. Hay gente que le encanta hacer sufrir. Tiene una cultura, desarrolló una cultura. Y esa cultura es de encierro. Se encerraron en sus propios pensamientos. O sea, están en una cárcel. Esa cárcel no permite que tú puedas fluir. ¿En qué? En el fuego de Dios, en la pasión, en la fe, en la unción que un día tú tuviste. Por eso hay gente que en el fondo, al final dice, es que yo llevo 30 años en la iglesia, así que ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar si yo soy el más antiguo? Yo partí cuando el pastor ni siquiera llegaba aquí. Yo empecé con él. Y aquí está el problema. Hay gente que empieza con los pastores, pero nunca termina con los pastores.
Porque se acostumbraron. Hey, escuchen, miren para acá, por favor. La cultura de encierro. Y eso es latente. La cultura de encierro es latente en nosotros. Nos gusta encerrarnos. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hago nada. Y cuando hago algo es porque me gusta hacerlo. Me siento bien. Pero ¿quién va a hacer algo que no quiere hacer? Es difícil. Y eso tú lo haces ¿cuándo? Cuando tú estás cerca de Dios. Amén. Aleluya. Cuando tú estás ahí al lado de Él, es como el hombre que le dice al ángel: ay, no te suelto. ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Amén. Yo no puedo pretender decirle: Señor, yo necesito que tú me respondas. Si yo no estoy restaurado, estoy metido en una cárcel. Porque lo primero que Dios quiere, escuche bien lo que dice la Biblia, que tú y yo seamos libres. Amén. ¿Y cuándo somos libres? Cuando estoy sujeto a Él. Sí, sí. Porque si no, estoy en una cárcel. ¿Estamos acá o no? Amén. Cuando tú haces lo que quieres, estás en una cárcel. O sea, desarrollaste una cultura de encierro. No te sujeta. Hace lo que quiere. Yo soy uno de los pastores que creo que llamo a las personas y digo: mira, esto está mal, esto aquí. ¿Y qué es lo que obtengo? Rechazo. Rechazo, porque la gente tiene una cultura de encierro. Entonces a la gente no hay que decirle nada. Nada. Eso es lo más peligroso que hay. Prefiero que se enojen conmigo, pero que estén bien con Dios. Sí, sí. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios necesita gente restaurada. Gente restaurada. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para algo específico, algo grande, algo poderoso. Entonces, cuando tú estás en la mano de Dios, en la obediencia de Dios, figúrate lo que significa transferencia. Si tú no estás sujeto, ¿qué gente vas a tener? Gente que no está sujeta. Porque lo que tú siembras, eso va a cosechar. Entonces, como yo estoy interesado que Dios te bendiga, que alguien diga amén. Amén. Yo quiero que Dios te bendiga. Entonces usted preocúpese de estar sujeto. Porque si no, tú dices: oh, desarrollé una cultura de cárcel. El pastor me habla, me bendice con la palabra y yo hago lo que quiero. Vengo como quiero a la iglesia. No tengo una presentación. Llego a la hora que quiero. Doy cuando quiero. No me interesa lo que pasa. Y luego miro el reloj y digo: ¿a qué hora termina el pastor? Hoy ya que se alargó. Y viene llegando recién. Porque tiene una cultura. Desarrolló una cultura. No es prioritario el desarrollo del reino. Es prioritario su cultura. Miren, hay mucha gente que se tiene que molestar con nosotros. Se tiene que molestar. Porque tiene que ser gente que está llamado para esto. Dios necesita gente que entienda lo que es específico, que entienda lo que es algo urgente. Dios te necesita urgente, por eso te amó con amor eterno. O sea, el amor de Dios partió contigo y va a terminar contigo. Dígame. Amén. Va a terminar contigo. Entonces, cuando yo tengo un Dios que me habla, un Dios que me ministra, digo: Señor, dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces, cuando tú estás involucrado con Dios, la pasión va a estar en ti. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. No te va a costar recuperar. Hay gente que dice: ay, no sentí presencia de Dios. Y pensar que la presencia la cargas tú. Amén. La presencia la cargas tú. Tú cargas presencia de Dios. ¿Templo de qué eres tú? Entonces muévete en el Espíritu Santo. No esperes que te estén animando. Vamos, dale, salta, abre lengua. Tú eres templo. Pero como la cultura que tú tienes, llegas cansado a la iglesia, llegas corriendo. No tienes fuerza, no estás fresquito, así como tu pastor. Ya, pastor, Dios, háblanos, quiero una palabra específica, dame esa palabra. ¿Usted cree que Dios va a estar ahí contento con gente toda cansada, que no, es tarde, que hoy día ando caminando? No vine en la mañana, pastor, porque aunque no fui a votar, pero se me pasó el día. Escúcheme, cárceles. Porque el reino de los cielos es prioritario. Amén. Prioritario. Dios quiere hacer algo contigo. Dígale que estás solo. Oye, a ti te están hablando. Dios quiere hacer algo contigo. Dígale. Dígale, no seas desobediente. Tiene una carta de invitación.
Yo disfruto cuando la gente se molesta conmigo. Usted dice, oh, qué raro. Yo disfruto, ¿sabe por qué? Quizás cuántas cosas me dirán en el secreto y pensar que Dios ve en el secreto. Amén. Sí, Así que te aconsejo, bendíceme, así como yo te bendigo. Sí, Señor, amén. Amén. Habla bien del pastor, porque quizás tú vas a ser un pastor. Tú no lo sabes. Sí, Señor. Amén. Tú no sabes lo que Dios un día hizo contigo en el vientre de tu madre. Tú no lo sabes. Yo no tenía idea que yo iba a predicar el Evangelio, pero Dios me cuidó en la guatita de mi mamá. ¿Estamos? Gracias, Señor. Yo a veces lo cuento esto. Yo no tenía que nacer. Mi papá dijo, no, que no nazca. No quiero que nazca. No puede nacer. Era un hijo rechazado. Pero Dios ama a los rechazados. Ama a los rechazados. Ama cuando tú entiendes que Él te escogió. Entonces todo lo que te pasa en la vida tú lo soportas. Estamos acá, ¿no? Tú todo lo puedes soportar. Porque entiendes que Dios te escogió. Y si Dios te escogió, Dios te libró. Amén. Restaurar ese problema que no es sencillo, porque tengo que volver a sentir estas cosas. Cuestan. Porque después si no salgo de esa cárcel, de ese desarrollo que yo mismo creé, entonces tengo que esperar que otro. Mira cómo llora la hermana. No sé, me sentí tan bien porque se emocionó. Al final estás viviendo de sentidos. Y Dios quiere que tú vivas del Espíritu. Amén. Esa cultura de encierro termina en apagando tu espíritu. Porque al final haces cosas de repente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Por eso es lo que dice la Biblia, en todos sus caminos. Entonces yo no quiero una iglesia inconstante. Yo quiero gente que tenga un buen ánimo. Sí, Señor. Buen ánimo. ¿Por qué? Porque Dios necesita hacer algo en nuestra región y lo quiere hacer con gente que no esté en cultura de encierro. Porque de lo contrario siempre vamos a ir a conquistar y va a que se presente esa cultura. Ejemplo, característica de una cultura de encierro. ¿Me puede dar un ejemplo usted? ¿Cuál sería una característica de gente que tiene una cultura de encierro? No, están todos libres. ¿Qué pasó en la mañana entonces? Que no te vi. No diezmaste el mes pasado. No oraste el jueves a las 7 de la mañana en la iglesia. Su cultura. Nadie entra a las 7 de la mañana a trabajar. Al menos Pedro me dijo, yo vengo a orar, pastor, y estoy solo en la iglesia. Yo le dije, buena Elías. Soy el único que queda. Cultura. La cultura es lo que yo pienso, lo que está en mi mente. Elías había desarrollado una cultura y se metió en una cueva. Estamos acá, ¿no? Amén. Cultura, desarrolló algo que no era de Dios. Dios fue y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y hoy día Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Y ahí está tu nombre. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás comportándote así en esta vida? Si yo te escogí para algo mayor. ¿Usted cree que Dios lo quiere para algo mayor? Amén. Le podemos dar un aplauso fuerte al Señor por eso. Dios te escogió para eso, por eso te va a confrontar, por eso te va a llamar, por eso te va a decir lo que tú necesitas. Tú no necesitas un coche, tú no necesitas una cuna, tú no necesitas algo para nacer, necesitas algo que te mueva. Dios necesita hombres que se muevan. Sí, Señor. Sí, así es, Señor. No es sencillo. No es fácil. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo esa cultura de encierro, ¿sabe lo que pasa? Cantamos aquí y estamos cantando y solamente cantamos. Pero no estamos cantando a Dios. Porque el canto, ¿qué es lo que es el canto? No es una conexión con Dios. ¿Qué dice la Biblia del canto? Que en medio de la alabanza se mueve, habita, vive, está ahí. O sea, es importante que usted cante. Amén. Aunque no sea músico.
Señor, amén. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque la alabanza tiene que ver con palabras. Amén. Tiene que ver con palabras, lo que tú sacas de aquí adentro. ¡Wow! Lo que dices a Dios. Cuando Él te ha ayudado, cuando Él te bendice, cuando Él te sana, nos sale esa palabra: oh Dios, gracias. No tenía cómo salir de esto, pero tu amor lo hizo. Y salen palabras: te amo, Señor. Sí, Señor. Eso es lo que hemos perdido. Eso es lo que se pierde cuando dejamos de estar entrenando nuestro espíritu. Entonces, cuando tú te paras a cantar, yo te estaba escuchando en mi oficina como tú cantabas. No, más ritmo tenía, ¿sabes qué? Una botella. Porque se percibe que hay algo que hasta ahora, no, tú tienes que venir con ganas. Porque tú con Dios, personal, tú con Dios. Yo le hablo a gente aquí en la iglesia, le digo: mira, yo quiero que tú, cuando estés aquí, pues, tratando de decirle: hey, tú tienes que cantar. No, se acomodan en la silla como, y de repente veo que Morfeo le cierra los ojos así. Entonces, quiero decirle algo: Dios tiene que moverse con personas que están captando. Porque la iglesia, escúcheme, la iglesia, esto que estamos viendo aquí es para recibir una instrucción. Sí, Señor. Amén. Amén. Tú no eres más espiritual aquí. Oh, wow, eso es todo. Tú no eres más espiritual porque vienes a la iglesia. ¿Sabías tú eso? ¿Cuándo tú eres espiritual? Cuando no estás en la iglesia. Porque aquí, cuando yo le digo a los levitas: vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, y empezamos a adorar a Dios, vamos a empezar a hablar en lengua, vamos a terminar adorando a Dios, y va a crearse un ambiente. Pero yo no sé si tú estás haciendo lo mismo en los diferentes lugares donde Dios está haciendo, en tu trabajo, en tu familia. Hay familias que ni saben que somos cristianos. Asume que estás yendo a una iglesia. Sí, pero voy acompañando a la gordia. O sea, nosotros tenemos una cultura de encierro tremendo. Yo esta mañana solté una palabra sobre un varón, sobre Juan Carlos. Yo no lo dudo, Dios me dijo que le tenía que decir. Y lo está siguiendo. Ustedes no, lo está siguiendo. Porque Dios no va a olvidar la obra de sus manos. Eso dice Hebreos 6, no lo va a olvidar. Entonces, cuando Dios va a hacer algo contigo, lo va a hacer a través de ¿qué? De su palabra. Así es, Señor. Entonces, ¿cuántos somos espirituales allá afuera? ¿Cuándo viene la manifestación del Espíritu? Cuando tú oras y echas fuera un demonio, cuando tú pones las manos y sanas a los enfermos. Ahí estamos siendo espirituales. Pero si no pasa nada con tu oración, es decir, que te alejaste de Dios. Estás en una iglesia, pero te alejaste de Dios. O sea, estamos con una cultura personal. Y Dios trajo el reino. Él no habla de algo natural. Él habla algo que trajo Él, el reino de los cielos. ¿Sí o no? El reino de los cielos se ha manifestado. Tú tienes que tener una manifestación del reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, cuando usted se va de frente a su problema, a su Goliat, ese Goliat ya está vencido. Diga amén. Amén. Nosotros nos quedamos con el problema y vivimos con el problema. No, eche el problema, échelo. Amén. Ese problema, ¿sabe por qué? Porque Dios es superior a ese problema. O de lo contrario, hemos vivido en una cárcel. Amén. Por eso hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de encierro. Yo esta mañana decía lo siguiente: nosotros no podemos estar mirando así, porque Dios tiene una mirada así, amplia. Entonces, nuestra mirada es así. Pero cuando Dios empieza a llenar nuestra mente y nuestro corazón, se empieza a ampliar nuestro horizonte. Amén. Entonces no vivimos en temor, no vivimos en el miedo, sino que vivimos bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Amén. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas que antes no ocurrían. Cárcel, cultura. Esa palabra desarrollo, nosotros empezamos a desarrollar. Yo no quiero que usted desarrolle una cultura terrenal, desarrolle algo del espíritu. Algunas personas
conocieron a Cristo, sirvieron, pero al retirarse les cuesta mucho volver a ser libres. Porque son gente que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero después no hacen nada. ¿Por qué? Porque son parte del inventario de la iglesia. Y Dios no te llamó para hacer un inventario. Dios te llamó para conquistar. Sí, Señor. Dios te llamó para que a través tuyo se hagan milagros. Sí, Señor. Amén. Nuestra mirada es así. Hay que empezar a ampliar nuestra mirada. Escúcheme bien, esta mañana yo les explicaba que Israel fue cautivo, pero Dios lo rescató. Figúrense que vino Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para libertarte a ti y a mí. Para no vivir en escasez. Estoy hablando de lo que Dios puede hacer contigo. Dios te dio habilidades. Dios te da dones. Ahora, ¿por qué yo tengo que vivir cosas que no tengo que vivir? Es porque yo en el fondo estoy desarrollando una cultura de encierro. El problema me encierra. Yo no sé si tú tienes problemas, yo al menos tengo problemas. Pero yo no me voy a acostar con el problema. No estoy en mi living con el problema. Yo converso con mi esposa, converso con mi hija y yo les digo, mira, esto vamos a hacer. Estoy proyectando, diga, voy a proyectar. Voy a proyectar. ¿Usted quiere proyectar? Amén. Sí, Señor. Tiene que primero salir de la cárcel, salir del encierro. No hable del problema porque el problema va a pasar. Que alguien diga amén. Amén. El problema va a pasar, Dios permanece. Sí, Señor. Cuando yo tengo esa claridad, estoy viviendo en el Espíritu. Recuerden que estamos en esta tierra, en este mundo. Entonces yo tengo que entender que el Espíritu de Dios me va a guiar. Fíjense que el Espíritu de Dios me guía en los problemas. No, Él me va a guiar cuando Él vea que yo estoy bajo el orden. Fíjense que el Espíritu Santo nos va guiando. Dice usted que el Espíritu Santo va acá, dice que Él nos guía. ¿Y cómo yo voy a seguir el Espíritu Santo? Porque cumplo la palabra. Si yo hago lo que quiero con la palabra, el Espíritu Santo va para acá y yo me meto para acá. Entonces, lo que está escrito en la Biblia no se cumple en mí, pero no es porque Dios no pueda cumplirlo. Quiero decirte algo, lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Sí, Señor, amén. Lo que Dios te dijo, eso lo va a cumplir. Sí, Señor. El problema es, ¿qué estoy haciendo yo conforme a su palabra? Muchos escuchan la palabra de Dios, pero ellos no experimentan personalmente la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es experimentar la palabra de Dios? Hacerla. Hay que hacer el Evangelio. No hay que ser un espectador del Evangelio. Hay que hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con esta palabra? Esta palabra dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que yo les explicaba esta mañana. Esta mañana yo les decía que cuando Dios viene y dice que se levanta Babilonia, ¿qué es lo que pasa? El rey los toma y los pone en cautiverio por 70 años. Ese fue un instrumento. ¿Qué instrumento fue ese? Un instrumento de su ira. Entonces hay cosas que Dios no va a querer que tú y yo perdamos. Pero como no nos damos cuenta por obediencia, tiene que venir, ¿qué cosa? El quebrantamiento. Y voy a volver a esto. Quebrantamiento no es un método del diablo, es un método de Dios. Porque cuando Dios te quebranta, va a usar su palabra. Y la palabra, escúcheme bien, la palabra bendice. Entonces cuando es una palabra de Dios, como sea, esa palabra te va a levantar. Amén. Entonces, si yo no hago la palabra, no cumplo la palabra, va a venir un quebrantamiento. 70 años tuvo el pueblo en esclavitud, hasta que se cumple la profecía. Por eso es importante una palabra. Por eso es importante tener una palabra de Dios y decir, no, esto va a pasar. Fíjate, 70 años esperando hasta que llega el momento. Se cumple la palabra. La pregunta es la siguiente: ¿quién va a creer a una palabra? ¿Quién va a creer a una palabra que es específica? Va a haber un cautiverio, pero se levantará un hombre llamado Ciro. Y estas son sus características. El primer año, diga el primer año. El primer año. ¿Sabe lo que significa para mí el primer año? Que cuando yo
salga del desarrollo que yo mismo he hecho de esa cultura del encierro, lo primero que me va a ocurrir, Dios me va a libertar. Amén. Amén. Sí, Señor. Si en esta noche tú puedes tomar esta palabra y tú puedes decir, oh, yo conozco lo que estoy viviendo, pero Dios me está hablando que algo ocurre cuando yo creo la palabra profética. Cuando yo creo que Dios me está hablando el día de hoy, que debo ser restaurado, que tengo que dejar de lado esa cultura, lo que yo desarrollé. Si yo salgo de eso, se cumple esa palabra. Y yo voy a poder ser libre. ¿Para qué? Para edificar. Tú no puedes edificar cuando estás en una cárcel. Estoy hablando espiritualmente. Tú no puedes edificar si estás metido en una cárcel. Porque estás preso de pensamientos. Sí, Señor. Entonces, como tú no puedes sentir el fuego de Dios, no sientes la pasión, no sientes la fe, no sientes la unción, entonces lo único que estás viviendo es el problema. Estás pensando. Nadie te saca de ahí. Ahí tenemos un Sansón. Ahí tenemos un Saúl. Tenemos un Salomón. Que al fin y al cabo fallaron a Dios. Entonces yo tengo que entender esta palabra. Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Amén. Y lo que Él quiere hacer es algo glorioso, maravilloso. Ahora, yo quiero ser partícipe de esa palabra. Yo quiero ser partícipe de una palabra específica. Que si yo tomo esta palabra y yo la cumplo, Dios, escúcheme, yo tengo una palabra para este año. Y usted lo sabe, la iglesia tiene una palabra. Que este año terminamos bajo un ambiente de gloria. ¿Sí? Señor. Un ambiente. No estoy hablando de la gloria, estoy hablando de un ambiente. O sea, se va a crear algo. Sí, Señor. Amén. Se va a crear algo. ¿Sabe lo que es crear algo? Es cuando tú provocas. Eso es crear algo. Cuando tú provocas. Yo no sé si tú quieres provocar algo en tu vida. Déjate de pensar en la iglesia. Déjate de pensar en lo que te dijeron hace 30 años. Empieza a decir, yo quiero beber vino nuevo. Amén. Yo quiero ver una realidad en mi vida. Yo no quiero seguir sentado. Yo no quiero seguir solamente escuchando. Yo quiero ahora tomar tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que